Matemáticas. Propiedades de traslación de una figura. Alumnas y alumnos de tercer grado de secundaria, es un gusto estar con ustedes nuevamente. Soy el maestro Julio Carrillo. En el transcurso de esta semana estudiaremos las propiedades de traslación y rotación de una figura. Vamos a identificar las propiedades que se conservan en la simetría. Construiremos diseños que combinan la simetría axial, central, la rotación y la traslación de figuras, hasta lograr que ustedes puedan transformar una figura por medio de la homeotesia. ¿Están listos? Comencemos. En esta clase vamos a conocer las propiedades de traslación en una figura. Comenzaremos por saber qué es la traslación. ¿Cómo puedes llevarla a cabo para que más adelante puedas lograr construirla? Lo que vamos a necesitar para esta clase será cuaderno, lápiz, las escuadras de su juego de geometría. Pero antes de empezar con el tema, vamos a considerar una lectura. Esta es del libro El hombre que calculaba, de Malva Tahan. En el capítulo 2, Beremiz cuenta la historia de su vida y de los prodigiosos cálculos que realizaba. Me llamo Beremiz Samir. Nací en una pequeña aldea de Koi, en Persia, a la sombra de la gran pirámide formada por el monte Ararat. Siendo muy joven todavía, me empleé como pastor al servicio de un rico señor de Kamad. Todos los días, al salir el sol, llevaba el gran rebaño al campo, debiendo poner al abrigo al atardecer. Por temor de extraviar alguna oveja y ser por tal negligencia castigado, las contaba varias veces durante el día. Fui así adquiriendo poco a poco tal habilidad para contar que, a veces, instantáneamente, calculaba sin error el rebaño entero. No contento con eso, pasé a ejercitarme contando además los pájaros cuando en bandadas volaban por el cielo. Me volví habilidísimo en ese arte. Mi bondadoso patrón acababa de concederme algunos meses de descanso y por eso ahora voy a Bagdad, pues deseo visitar algunos parientes y admirar las bellas mezquitas y los suntuosos palacios de esa bella ciudad. Y para no perder el tiempo, me ejercito durante el viaje. Y señalando una vieja y grande higuera que se erguía a poca distancia, prosiguió. Aquel árbol, por ejemplo, tiene 284 ramas. Sabiendo que cada rama tiene término medio, 347 hojas se deducen fácilmente. Que aquel árbol tendrá un total de 98.548 hojas. ¿Qué le parece, amigo? Bagdalí, que era su interlocutor, dijo: ¡qué maravilla!, exclamé atónito. Es increíble que un hombre que pueda contar todos los gajos de un árbol y las flores de un jardín, tal habilidad puede proporcionar a cualquier persona un medio seguro de ganar envidiables riquezas. ¿Cómo es eso?, preguntó Beremiz. Jamás pasó por mi imaginación que pudiera ganarse dinero contando los millones de hojas de los árboles o los enjambres de las abejas. ¿Quién podría interesarse por el total de ramas de un árbol o por el número de pájaros que cruzan en el cielo durante el día? Vuestra admirable habilidad, explicó Bagdalí, podría ser empleada en 20.000 casos diferentes. En una gran capital como Constantinopla o aún en Bagdad, seríais un útil auxiliar para el gobierno. Podríais calcular poblaciones, ejércitos y rebaños. Fácil os sería evaluar las riquezas del país, el valor de las colectas, los impuestos, las mercaderías y todos los recursos del Estado.
¿Quieres saber qué sigue y de las soluciones que Beremiz da a las situaciones a las que se enfrenta? Pues sigan la lectura del Hombre que calculaba de Malva Tahan, de los libros de Rincón. Ahora, vamos con la lección. ¿Conocen la palabra traslación? ¿Podrían imaginar dónde la utilizan en su vida cotidiana? Escriban en su cuaderno 2 ejemplos donde consideren que están usando la traslación y más adelante podrán verificar si lo que hicieron está correcto. ¿Lo tienen? Recuerden que es escribir lo primero que se les ocurra. Ahora bien, veamos lo siguiente. En las siguientes imágenes, observen cuáles son las que mantienen la forma y el tamaño. Anoten en su cuaderno las que hayan elegido. Revisemos juntos sus respuestas. Si pusieron que las imágenes eran el camión, la motoneta, el globo aerostático, el avión y el carro, están en lo correcto, ya que esas figuras, además de ser las mismas, se encuentran en la misma dirección. Recuerden que la traslación es el movimiento de un cuerpo de un lugar hacia otro lugar. Teniendo en cuenta este concepto, revisemos qué ejemplos son los que anotaron en su cuaderno y que consideraron como traslación. Muy bien, quizás pusieron algunos como un elevador cuando sube o cuando baja, una puerta corrediza cuando se abre o se cierra, la ventana de un automóvil cuando la abres o la cierras, cuando juegas ajedrez y mueves alguna de sus piezas. Ahora bien, la traslación de figuras en el campo de la geometría, una rama de las matemáticas, consiste en el movimiento de una figura geométrica, pero sin cambiar su forma ni su tamaño. Es decir, la figura geométrica no gira ni cambia de tamaño, solo se traslada dentro de un plano. Vamos a realizar la siguiente actividad. Tomen su cuaderno y lápiz y tracen en el plano cartesiano como se muestra en el pizarrón. Tracemos el rectángulo que está de color verde. Ahora bien, ya que lo tengan, realicen lo siguiente. Muevan el rectángulo 7 cuadros hacia la derecha y 4 hacia abajo. Recuerden que la figura no gira ni cambia de tamaño. ¿Cómo les quedó la figura? ¿Lograron trasladarla? Veamos si lo hicieron de la siguiente manera. Felicidades, lo que acaban de hacer se le conoce como traslación, ya que lo que hicieron fue mover la figura y cambiarla de lugar conservando la forma y tamaño. Es decir, sigue siendo la misma figura, pero a cierta distancia. Observen el cuadrilátero ABCD. Al trasladarlo, obtuvieron el cuadrilátero A'B', C', D', en donde sus vértices, lados y ángulos son homólogos, es decir, los elementos de cada cuadrilátero corresponden a los elementos del otro cuadrilátero. Ahora bien, veamos cuáles son las características de las figuras cuando han sido trasladadas. Las propiedades de traslación son la directriz y longitud. La directriz nos indica hacia dónde vamos a mover la figura. Todos los vértices se mueven en la misma dirección. La longitud es la distancia del movimiento de la figura. A la longitud que une 2 puntos homólogos también se le conoce como amplitud del movimiento. Veamos estas propiedades en la siguiente figura. En este caso, en el triángulo nos indican cuál será la directriz del movimiento, es decir, la dirección hacia dónde vamos a mover la figura. Como pueden observar, el siguiente triángulo lo trasladaremos 7 unidades, lo cual es indicado por la longitud. Todos los vértices deben tener la misma longitud.
para que la figura sea la misma. Lo que nos falta es unir los vértices homólogos para formar la figura trasladada. Todos los puntos del triángulo describen trayectorias que son segmentos iguales y paralelos entre sí. Como podrán darse cuenta, se están conservando la medida de sus lados, la medida de sus ángulos, su tamaño y su forma. Cualquier segmento de la figura es paralelo al mismo segmento de su imagen. ¿Cómo vamos hasta aquí? A continuación les presentaré algunas situaciones que resolveremos juntos para conocer más de este tema. Veamos, situación 1. José Manuel va llegando de su escuela y encuentra a su papá muy entretenido. Se acerca a él y le pregunta: ¿qué es lo que haces? A lo que el papá le responde: estoy buscando la manera de acomodar algunas figuras de un juego que yo jugaba hace algunos años. José Manuel le pregunta: ¿podrías explicarme en qué consiste el juego? El papá le dice que el juego consiste en ir acomodando las figuras que van saliendo, de tal manera que no queden espacios entre ellas, ya que el objetivo del juego es ir formando líneas de manera horizontal. En ese momento, el papá de José Manuel le pregunta: ¿cómo le harías para acomodar la figura que va saliendo? Si deseo acomodarla en la parte punteada. ¿Cuál crees que sea la respuesta que dé José Manuel a su papá? ¿Y tú, qué respuesta le darías? ¿Hacia dónde tendrían que mover la figura? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? ¿Cuántos espacios tendría que bajar la figura José Manuel para que quede en el lugar que le dijo su papá? ¿Lo tienes? Veamos la respuesta que dio José Manuel a su papá. Primero, la figura tiene que avanzar 3 espacios a la izquierda y 6 espacios hacia abajo. ¿Coincidieron con sus respuestas? ¡Excelente! Trabajemos ahora con la situación 2. Veamos ahora un ejercicio de un libro de texto de tercer grado de secundaria. Recuerden que ustedes pueden buscar el tema en su libro y realizar los ejercicios que tengan que ver con este tema. Comencemos contestando la pregunta inicial. ¿Cuál es la diferencia entre el cuadrilátero 1 y el 2? ¿Y entre el 1 y el 3? ¿Qué pueden observar aquí? ¿Lograron identificar las diferencias? ¡Excelente! Observaron muy bien. Los 3 cuadriláteros son los mismos. Sin embargo, entre el cuadrilátero 1 y 2, la diferencia es que están en diferente posición. En cambio, entre el cuadrilátero 1 y 3 se encuentran en la misma posición. A pesar de que no es muy notoria la diferencia, lograron observarlo. Muy bien. Resolvamos ahora el siguiente ejercicio. En su cuaderno tracen un plano cartesiano, donde contemples los 4 cuadrantes y que los valores de ambos ejes vayan desde 7 negativo hasta 7 positivo. Una vez que lo tengan, dibujen el polígono como se muestra a continuación. Las indicaciones que nos dan es: observa en el plano y anota en la tabla las coordenadas de los vértices del polígono 1. Si se fijan bien, en el polígono 1 está trazado en el segundo cuadrante del plano cartesiano, por lo que los valores de las abscisas, es decir, los valores en el eje X, serán negativos. Y los de las ordenadas, los valores en el eje Y, serán positivos. Por lo que, para el vértice A, las coordenadas son 5 negativo y 6 positivo. Recordemos que para ubicar las coordenadas, primero ubicamos el valor de las abscisas y luego ubicamos el valor
que está en las ordenadas. Entonces, ¿cuáles son las coordenadas para los demás vértices? Hagámoslo juntos. ¿Están listos? Observen el polígono 1 y ubiquen el vértice B. Para el vértice B, las coordenadas son 7 negativo y 6 positivo. Para el vértice C, las coordenadas son 6 negativo y 5 positivo. Para el vértice D, las coordenadas son 7 negativo y 4 positivo. Para el vértice E, las coordenadas son 7 negativo y 2 positivo. Para el vértice F, las coordenadas son 6 negativo y 3 positivo. Para el vértice G, las coordenadas son 5 negativo y 2 positivo. Para el vértice H, las coordenadas son 3 negativo y 2 positivo. Y para el vértice I, las coordenadas son 5 negativo y 4 positivo. Muy bien. Ahora bien, vamos a trasladar el polígono 8 lugares a la derecha de su actual posición. ¿Qué implica este movimiento? ¿Cuáles son las nuevas coordenadas del polígono? Como antes el valor de la abscisa era 5 negativo y se pide que se traslade 8 lugares a la derecha, el resultado será 3 positivo. El valor de la ordenada se deja tal cual. Y así encontramos la nueva coordenada para A'. Recuerden que las abscisas corresponden a los valores de X, por lo que para el vértice A', las coordenadas ahora serían 3 positivo y 6 positivo. Ahora, hagan lo mismo con todas las coordenadas. Veamos si llegaron al mismo resultado. Para el vértice B', las coordenadas son 1 positivo y 6 positivo. Para el vértice C', las coordenadas son 2 positivo y 5 positivo. Para el vértice D', las coordenadas son 1 positivo y 4 positivo. Para el vértice E', las coordenadas son 1 positivo y 2 positivo. Para el vértice F', las coordenadas son 2 positivo y 3 positivo. Para el vértice G', las coordenadas son 3 positivo y 2 positivo. Para el vértice H', las coordenadas son 5 positivo y 2 positivo. Para el vértice I', las coordenadas son 3 positivo y 4 positivo. ¿Lograron obtener estos valores en todas sus coordenadas? Ahora bien, localicen las coordenadas A', B', C' hasta I' en el plano cartesiano y únanlos. Recuerden que tiene que ir ordenadamente con segmentos para formar el polígono 2. ¿Cómo fue el polígono que acaban de formar? Vamos a compararlo con lo que ustedes realizaron. ¿Lograron formar la misma figura? Si comparan el polígono 1 con el polígono 2, ¿son iguales? Si su respuesta fue afirmativa, quiere decir que lo que hicieron fue trasladarlo, ya que el polígono 2 sigue conservando la medida de sus lados, la medida de sus ángulos, su tamaño y su forma. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¡Excelente! Ahora vamos a trasladar al segundo polígono 7 lugares hacia abajo. Para empezar, veamos las nuevas coordenadas del vértice AB'. Observen bien, el valor de la ordenada A' era 6 positivo y se pide que se mueva 7 hacia abajo. Al valor de la abscisa no le hacemos nada, se queda tal cual. Hagan lo mismo con todas las coordenadas. Recuerden que la ordenada corresponde a los valores de Y, por lo que para el vértice AB', las coordenadas ahora serían 3 positivo y 1 negativo.
Veamos si llegaron al mismo resultado. Para el vértice B', las coordenadas son 1 positivo y 1 negativo. Para el vértice C', las coordenadas son 2 positivo y 2 negativo. Para el vértice D', las coordenadas son 1 positivo y 3 negativo. Para el vértice E', las coordenadas son 1 positivo y 5 negativo. Para el vértice F', las coordenadas son 2 positivo y 4 negativo. Para el vértice G', las coordenadas son 3 positivo y 5 negativo. Para el vértice H', las coordenadas son 5 positivo y 5 negativo. Para el vértice I', las coordenadas son 3 positivo y 3 negativo. Ahora localicen los puntos A', B', C', hasta I' en el plano cartesiano y únanlos ordenadamente con segmentos para formar el polígono 3. ¿Cómo fue el polígono que formaron? Comparemos lo que ustedes realizaron. Si comparamos al polígono 2 con el nuevo polígono formado, que es el 3, ¿qué podríamos determinar? Efectivamente, el polígono 3 no giró ni cambió de tamaño, solo se traslada dentro de un plano. Y al igual que cuando formaron el polígono 2, sigue conservando la medida de sus lados, la medida de sus ángulos, su tamaño y su forma, las cuales son propiedades de la traslación de figuras. Interesante, ¿no? ¿Recuerdan las preguntas del inicio? Una fue, ¿conocen la palabra traslación? Con todo lo que hemos visto hasta ahora, tenemos una idea más clara de lo que esto significa. Ahora bien, quizás en este momento podrían imaginar más situaciones. ¿Dónde utilizan la traslación en su vida cotidiana? Si es así, vamos en el camino correcto y vamos avanzando con los aprendizajes esperados. Si nos ponemos a pensar, encontraremos una gran variedad de ejemplos de traslación en nuestra vida cotidiana. En la arquitectura podemos encontrar objetos donde se ve reflejado este tema tan interesante. En los puentes, monumentos, edificios, casas, etc. En el arte, al hacer combinaciones en el juego de figuras. En los animales, al realizar diversos movimientos para trasladarse. Veamos la siguiente situación. Un maestro de matemáticas se puso como reto construir diversos diseños con sus alumnas y alumnos de secundaria. El primer diseño que hicieron fue trasladar un triángulo en diferentes direcciones para formar una figura más grande, solo con triángulos. Vayamos construyendo y comparando lo que el maestro hizo con sus alumnas y alumnos. Lo que vamos a utilizar será lápiz, papel y de su juego de geometría, el compás y una regla. Vamos a comenzar construyendo un triángulo equilátero. ¿Qué características tienen los triángulos equiláteros? Efectivamente, todos sus lados son iguales. Se pueden apoyar del compás para construirlo. Una vez que tengan construido su triángulo equilátero, vamos a buscar el punto medio de cada uno de sus lados. Posteriormente, van a conectar los puntos medios con segmentos y así van a comenzar a formar la primera figura. Lo que haremos ahora es comenzar a trasladar la figura en diferentes direcciones. Recuerden que para trasladar debemos tener en cuenta las propiedades de traslación que vimos en un inicio. Es correcto, la directriz y la longitud. La primera les indicará hacia dónde moverán el triángulo y la segunda, la distancia que va a recorrer. Comenzaremos trasladando el triángulo 4 unidades hacia la derecha.
Recuerden que todos los vértices se mueven en la misma dirección, así como la misma distancia. ¿Logran obtener el triángulo siguiente? Como pueden observar, la nueva figura formada se obtuvo trasladando el triángulo ABC 4 unidades hacia la derecha y obtuvimos el triángulo A'B', C'. Como se pueden dar cuenta, el vértice A' del nuevo triángulo coincide con el vértice B de la figura inicial. Ahora vamos a realizar lo mismo, solo que en diferente dirección. Es decir, vamos a trasladar el triángulo A'B', C' 4 unidades hacia arriba. Siempre deben de recordar que todos los vértices se mueven en la misma dirección y distancia. ¿Cómo les quedó su figura? ¿Lograron trasladarla? Recuerden que el triángulo que se formará ahora será el triángulo A'B', B'B', C'. Vamos a comparar las figuras. Como pueden darse cuenta, el triángulo mayor se forma con la traslación de figuras. Cada triángulo que fue trasladado sigue conservando la medida de sus ángulos, la medida de sus lados, su tamaño y su forma. Ahora bien, lo que están haciendo se va pareciendo a lo que el maestro realizó con sus alumnos. Vamos a comparar sus trabajos. Interesante, ¿verdad? Las alumnas y los alumnos del maestro de matemáticas lograron hacer figuras realmente increíbles. Solamente siguieron los pasos que nosotros acabamos de hacer. Para continuar con esta actividad, los reto a que construyan un triángulo equilátero de 5 centímetros por lado y repitan el proceso anterior varias veces, alternando los movimientos a la derecha y a la izquierda, de manera en que se presenta a continuación. Podrán darse cuenta que existe un desplazamiento de cada punto entre las figuras geométricas. Realmente se van a sorprender cuando vean lo que pueden llegar a formar. Una vez que lo tengan, iluminen los triángulos. ¿Se imaginan hasta dónde podría seguir trasladando el triángulo en el plano? Cuando lo tengan, podrían compartirlo con sus tutores y explicarles cómo lo hicieron, y quizás más adelante mostrárselo a sus compañeros y maestros. En la siguiente sesión continuaremos con las propiedades de rotación de una figura, así que tengan en cuenta lo que vimos el día de hoy, para complementarlo con el siguiente tema. Muy bien, alumnas y alumnos, recordemos que en esta sesión estudiamos las propiedades de traslación de una figura. La traslación tiene entre sus elementos la directriz y la longitud. Conocimos cuál es el significado de traslación, el cual es el movimiento de un cuerpo de un lugar hacia otro lugar. Es importante que tomen en cuenta que la traslación conserva la medida de sus lados, la medida de sus ángulos, su tamaño, pero sobre todo su forma. Hagamos dos retos. El primero es que busquen en su libro de texto de matemáticas de tercer grado problemas y ejercicios similares a los que estudiamos hoy, para que lo resuelvan y practiquen lo que aprendieron. El segundo reto es que piensen en un tema que está muy relacionado con el que acabamos de ver. Una pista que les puede ser de ayuda es que tiene que ver con los movimientos de la Tierra. Ya saben de qué tema hablamos, ¿verdad? Bien, con esto trabajaremos la siguiente ocasión. ¡Excelente! Llegamos al final de esta clase. Esto ha sido todo por el día de hoy. Les recomiendo que sigan repasando lo que estudiamos en esta sesión. Nos veremos pronto para avanzar aún más en el universo de las matemáticas. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia.
El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes.